Como objetivo de la clase, esperamos poder calcular y establecer qué es la masa molecular de compuestos simples, con base en la masa atómica. Entonces, para ello, nosotros tenemos que definir, en primer lugar, qué es masa. ¿Qué entienden ustedes por masa? ¿Quién nos ayuda? Lo que se les venga a la idea, activando su micrófono. Yo ¿Qué es masa? dicen, A ver, Sonia. ¿es un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio? Ya algo que ocupa un lugar en el espacio. Podríamos eso relacionar tal vez más con el término materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio, materia. Masa, podemos poner un ejemplo y de ahí vemos a ver a qué se nos refiere. Tal vez alguien que quiera participar con un ejemplo que diga esto. Yo, Licen, tal A vez ver, se hermano. puede ser, masa puede ser algún objeto. Ya algún objeto, pero un poquito más, centrémosle la idea que está por ahí. ¿Una mesa? No tanto yéndonos a masa muscular. Marcelo, activa su micrófono. Tal vez puede ser masa un cuerpo que tenga una carga, tal vez negativa, positiva. Ya por ahí veo otras ideas. Les voy a poner un ejemplo y tal vez ahí relacionamos un poquito más. Cuando yo voy a la panadería, por ejemplo, le digo, véndame 1 kilo de harina. Eso podría ser masa. Cuando yo voy a la tienda y les digo, véndame unas 2 libras de pollo. Eso es masa. ¿Qué otro ejemplo podríamos relacionar? Ahora que ya he puesto estos dos. La carne. Ya, la carne, pero ¿qué? Unas 2 libras. Una Ya, libra de ahí, carne. 1 libra, 2 Kilogramos, libras, kilogramos, Liz. Ya, Kilogramos. correcto. A eso nos vamos. Dicen, Nosotros podría ser también 2 libras de clavos. también. Quintal. La leche, Un dicen el quintal. líquido. El líquido también, Liz. Ya, una el volumen leche. es un poco diferente. Líquido, mililitros. Cuando Licenciado, nosotros disculpe una consulta. hablamos de masa, tratamos de relacionar siempre con el peso. Son dos cosas diferentes. Porque dicen, ¿cuánto pesas en la balanza después de toda la comida de Navidad? Ahora que estamos esperando el 14 de febrero. Ya, en gramos, en kilogramos. O sea, la masa viene a ser las medidas de peso o algo así. Las medidas de peso que nosotros normalmente conocíamos. Sin embargo, son dos términos diferentes, en realidad. Puede ser también, dicen, póngase el hormigón de la construcción o el cemento también, ¿no es cierto? Ya, la cantidad. Sea de ya, kilogramos, Contenido. etcétera. Ya, correcto. Cuando yo hablo de masa es la cantidad de la materia que tiene un cuerpo. Puede ser medida en kilogramos, puede ser medida en libras, puede ser medida en gramos, como los ejemplos que yo veo aquí. Deme 5 libras de lenteja, véndame 1 kilo de arroz, póngame 500 gramos de pollo. La cantidad de la materia. De acuerdo a esto, puede que me dé una presita, una piernita de pollo. Acá puede que me dé una funda grande de lenteja, dependiendo de la cantidad. 1 quintal de papas, la cantidad. Sin embargo, nosotros asociamos eso más con el peso, que no es lo mismo. El peso está relacionado con la gravedad, que a veces se confunde. Y por uso común pensamos que eso se llama peso, pero en realidad se llama masa. Ahora, ¿por qué tocamos este tema? Porque en realidad nosotros, en los átomos, también vamos a identificar masa. Así como yo sé que un anillo de oro tiene una masa específica en comparación a un anillo de plástico. ¿Cuál pesa más? ¿Cuál tiene más cantidad de masa? ¿El anillo de oro o el de plástico? El de oro, licenciado. El de oro, ¿cierto? El de Yo ya oro. puedo solamente sintiendo la cantidad de materia, saber que es oro y que no es plástico. Me van a querer vender en Yambal, me dice, sí, esto es oro, a ver, déjeme ver. Si esto no pesa nada. Entonces, no ha sido oro. ¿Y por qué relacionamos con esto? Porque en realidad, cada uno de los átomos de la tabla periódica tiene una masa atómica específica que no se repite. Es decir, la masa del hierro, que yo veo aquí representado con la letra Fe, es 55.845. Y esta masa es única. No va a tener nadie más. El oro no va a tener esta masa. Yo ya puedo diferenciar entonces qué es oro y hierro. No va a tener el carbono.
no va a tener el aluminio, esta masa. Es una propiedad específica de los diferentes átomos. Como nosotros sabemos, los átomos, recordando un poquito lo del año pasado, se relacionan. Tengo aquí un átomo de agua. Y tengo por acá, perdón, un átomo de oxígeno. Y tengo por acá hidrógeno. Y al juntarse con otro hidrógeno más, forman una molécula de agua. Se juntaron, se unieron. Las moléculas son el conjunto de átomos. Cuando yo llevo mi bolsita de compras, digo, voy a poner aquí una fundita de papitas, un poquito de arroz, voy a llevar pollo, y poquito a poquito, mientras fui colocando esa diferente cantidad de materia, se me fue haciendo más pesada la funda, que ya me dolía los dedos de la mano hasta llevar la funda. Asimismo, las moléculas van a ir juntándose de a poquito. Y las moléculas, al irse uniendo, van a formar la masa molecular. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Voy sumando la masa de cada uno de los átomos diferentes. Sumaré la masa del hierro más la masa del oxígeno más la masa del carbono para ver cuánto ha sido la masa en total, en conjunto. Como les decía, cada uno de los átomos tiene una masa específica, pero yo no le puedo medir en kilogramos, en gramos, en quintales, porque los átomos son la parte más pequeña de la materia y ya no se puede dividir hasta cierto punto. Entonces yo tengo que ponerles una medida diferente. A esta medida se les conoce como UMA. ¿Qué significa? Unidades de masa atómica. Yo no voy a medir esto en gramos, no voy a medir en kilogramos, no voy a medir en quintales, voy a medir en UMA. En los ejercicios, en las respuestas, por ahí, es que se les dice pongan el resultado, tiene que estar en UMA. No me pueden poner en kilogramos. Yo digo, ¿cuánta cantidad de materia si está en kilogramos? Como les decía, cada uno de los átomos presenta su propia masa específica. Por ejemplo, el átomo de carbono tiene una masa de 12. El átomo de oxígeno de 16. ¿Yo me tengo que aprender esto? No. Porque ¿para qué me voy a estar aprendiendo esto si yo no lo voy a utilizar? En la tarea, ahí mismo se les va a decir con la masa del carbono, que es 12, y la masa de tal elemento, el aluminio, es 27. Esos datitos ya se les va a dar. ¿Para qué yo me voy a aprender esto? Para nada. No me es útil. Solamente es para que ustedes diferencien y vean cómo el oro tiene una masa de 196 en comparación al hidrógeno que tiene una masa de 1. Solamente es para poder relacionar, pero no me tengo que aprender de memoria. Como les decía, al crear una molécula, que aquí yo tengo la molécula de agua, H2O, que me indica que hay 2 átomos de hidrógeno, por eso la H, y un átomo de oxígeno. Yo tengo que tomar en cuenta que también voy a sumar la masa de cada uno de estos compuestos. Si yo quiero saber cuál es la masa de la molécula de agua, tengo que sumar la masa de un hidrógeno más la del otro hidrógeno más la del oxígeno. Y en esto se refiere en realidad los ejercicios que ustedes tienen planteados en la actividad formativa 2. Vamos a realizar ejercicios. Recomendaciones puntuales. Sigan pasos en específico. Si ustedes se saltan pasos, podemos tener ciertos problemas. Porque muchas veces no identifico bien los datos. Me voy saltando y después yo no sé cómo llegué al final al resultado directo. Yo lo que voy a evaluar es proceso. Primero, que estén puestos los datos. Segundo, que esté realizada la operación. Y tercero, que tengan el resultado adecuado. Si solamente me ponen en la tarea el resultado, yo cojo y comienzo a calificar por partes y van a sacar un porcentaje mínimo. Si es que por ahí se equivocaron en sumar, pero yo veo que tienen los datos, ya les puedo poner algo por lo menos del procedimiento, porque solamente les falló la suma, pero necesitamos seguir los pasos. Por favor, alzando la manito, ¿quién nos puede ayudar con la lectura? De forma voluntaria. Sonia, por favor, léale el primer ejercicio desde donde dice 1.
Determine la masa molecular del agua, H2O, teniendo en cuenta la masa molecular del hidrógeno, 1 Una UMA, y del oxígeno 16 UMA. Datos. Sí, Muchas ahí. gracias, hasta ahí nomás. Gracias. Ok, Entonces aquí gracias. ya me pide que identifique la masa de esta fórmula H2O y me da las masas individuales. Primer paso, identificar los datos. ¿Qué es lo que yo sé? Sé cuánto es la masa del hidrógeno. 1. ¿Cuál es la unidad? UMA. Una UMA. ¿Cuál es la masa del oxígeno? 16 UMA. Ahora, mi segundo paso, identificar cuántos átomos hay de cada uno de los elementos. Aquí en la fórmula me dice H2O, es decir, que yo tengo 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El número 1 no se escribe directamente. Le pongo ahí ya supongo. Si no hay nada aquí, es que ahí está el número 1 imaginario, oculto. No necesito yo escribirle aquí el 1. Entonces yo ya identifico estos datos. ¿Para qué? Ahora sí voy a realizar una multiplicación. Tomo la masa atómica del hidrógeno que yo saqué de aquí de los datos, que era una UMA, y multiplico por la cantidad de átomos que existen del mismo, por 2. El resultado será 2. Asimismo, en el caso del oxígeno, sé que el dato me dice que el oxígeno tiene una masa de 16 UMA. Y multiplico por la cantidad de átomos de oxígeno que hay en la fórmula. En este caso solamente hay un átomo de oxígeno que está aquí colocado. 16 por 1 es 16. Lo que yo puedo realizar y mi recomendación es saltarme este paso de aquí de la mitad y solamente voy a sumar estos dos datos. El 2 de aquí más el 16 de acá. 2 más 16 ha sido 18. Esa es la masa de la molécula de agua. Y por cierto, esta pregunta está en la evaluación de la unidad. Ustedes ya saben y les sale por suerte porque saben que de esas preguntitas salen de forma aleatoria. Ya tienen ganado un puntito porque es esta misma pregunta. ¿Cuál es la masa de la molécula de agua? De los otros no están en la evaluación de unidad. Pero esta que está sencillita de sacar, sí está en la evaluación. Vamos con otro ejercicio y de ahí vemos si es que hay alguna duda, porque a veces con los ejercicios nos queda más fácil resolver. Lice, Dígame. yo no omití ninguno, y todito como la guía, el que ahorita le tachó, yo hice hasta ese en el ejercicio. Ya, no hay inconveniente, no hay inconveniente, Erika. Solamente les suelo recomendar que le tachen esta parte porque a veces dicen, ¿y aquí qué tenía que hacer? Sumar. Yo quería saltarme eso, pero se me dijo que haga como en la guía, yo por eso dije. Porque ya le caché cómo es eso más rápido. Eso, pero no me preguntó puntualmente esto, pues. Ya dije, me va a poner solamente el resultado 18. Entonces, por eso le decía, tengo que seguir los pasos. Vamos con un segundo ejercicio y ahí tal vez nos quede más claro para, tal vez hay por ahí alguna duda. ¿Quién puede ayudarnos con la lectura? Alguien más que no sea Sonia para poder escuchar otra voz aparte de la Santiago. voz de Sonia. A ver, Santiago. Determine la masa molecular del ácido nítrico HNO3, teniendo en cuenta la masa molecular del hidrógeno H igual a 1 UMA y del nitrógeno N igual a 14 UMA, oxígeno 0 igual a 16 UMA. Ya, la O es igual a 16 UMA. ¿Cuál era nuestro primer paso? Gracias, Santiago. ¿Cuál era nuestro primer paso? Los datos, ya, muy bien. Creo el ejercicio 1, 2, 3 veces, la cantidad de veces que sea necesaria y saco los datos. En este caso, lo que tengo que hacer sería leer. Aquí me dice hidrógeno 1 UMA. Nitrógeno 14 UMA. De aquí estoy sacando, no me estoy inventando de ningún lado. Y oxígeno 16 UMA. Ya saqué yo los datos. Y ahora voy a identificar cuántos átomos hay de cada uno de estos elementos. De esta formulita que está aquí. Es lo que me pidió. HNO3.
ahí tengo mi fórmula. Y le voy a diferenciar por colores. ¿Es necesario que pongan los colores? No. Solamente es para que sea un poquito más llamativo y poder relacionarle con facilidad. Del hidrógeno me dijo, estoy viendo aquí que solamente hay un átomo. Del nitrógeno solamente hay uno. Como no hay ningún número, yo asumo que solamente hay un átomo de este elemento. ¿Y del oxígeno cuántos ha habido? Tres, listo. Tres. Tres, dice. Entonces voy a realizar la multiplicación. Estos datitos de aquí voy a multiplicar por la cantidad de átomos. Hidrógeno, que valía una UMA, está sacado de aquí, por 1, porque solamente hay uno. Nitrógeno, que tiene 14 UMAs como masa, voy a multiplicar por 1. Y el oxígeno, que vale 16 UMA, voy a multiplicar 48, le dicen por 48. 3, que es 48. Ahora, lo único que tendría que hacer es sumar estos datos de aquí. 1 más 14 más 48. 63, le dicen 63. ¿Qué sería 63? Yo Ajá. tengo mi ejercicio resuelto. Así de simple, así de sencillito. Pero si yo sigo los pasos, si yo no sigo los pasos, ahí voy a tener problemas en realidad. Cristian, no se preocupe. Ahora voy a dejar de compartir. Dudas que tengan. Preguntas. ¿Les pareció fácil o difícil? Si vamos así despacito. Está Fácil, dicen. Está bien, dicen. Ya fácil. Pero si por ahí tenemos dudas, el video también va a estar grabado para que yo le vuelva a repetir despacito y voy haciendo en mi cuadernito aparte, despacito. Si quieren lo hacen a computadora, si quieren lo hacen a mano, no hay inconveniente. Pero eso sí que son los pasitos. Dígame, Verónica. Listen, disculpe que la interrumpa. El último ejercicio, ¿por qué le multiplica por 3? Ya le comparto, Verónica, la pantalla para verle por qué le multiplicamos por 3, ¿ya? Aquí en la pantalla tenemos la fórmula, que es HNO3 de este compuesto conocido como ácido nítrico. Bien. Estos números chiquititos que están aquí, 3, o como solemos poner aquí, H2O, me indica la cantidad de átomos que existen en cada uno de los compuestos. Si yo tengo por aquí H2O, me indica que hay 2 átomos de hidrógeno y que aquí hay un átomo de oxígeno. Ahora, como aquí tengo el 3, me está indicando que hay 3 átomos de oxígeno. Este número 3 no va a afectar al nitrógeno, no va a afectar al hidrógeno. Voy a poner aquí otra fórmula, la del cloruro de sodio. Cl NaCl, cloruro de sodio, que es la sal común de mesa. Como yo no veo ningún numerito aquí, entonces entiendo que hay un número 1 invisible, así chiquitito. Que ese número 1 me indica que solamente hay un átomo de sodio y un átomo de cloro. Yo veo aquí la fórmula del dióxido de carbono, que es ese humo negro que sale de los carros. Aquí me indica en cambio que hay 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces yo tengo que ver estos numeritos para poder saber por cuánto multiplico. En este caso, por 3. ¿Está un poquito más claro, Verónica? Ya que el último le hace por el sumado a los 3. Sí, lo entiendo ahí. Es porque aquí me dice 3, le voy a multiplicar por la cantidad que me diga aquí. Claro. Ya Aquí dice. me dice 1, que no veo yo directamente, solamente lo multipliqué por el 1. Ya tengo igual un número 1 imaginario, solamente le multipliqué por el 1. Veamos. Lice, disculpe que le moleste. ¿Será que Dígame, por María. favor puede otra vez ponerle la imagen que estaba y alzarle un poquito? Alzarle un poquito. Sí, lo que pasa es que no se le ve bien en la respuesta abajo. A ver. La parte de abajo, donde está el cuadrito. No se ve el resultado. Eso.
Sí se ve el resultado, es 63 UMA del hidrógeno que está ahí. Ya. Yo le voy a compartir porque a veces son las pantallas de Ah, ya, diferentes gracias. dispositivos. Ya Sí, porque lancé sí se ve. ahorita y ahí está. Gracias, ahí se ve. Eso porque son muchas veces las pantallas de los dispositivos que a veces nos juega chueco. Pero aquí nosotros ya tenemos los datitos que vamos sacando. Continuemos un poquito más si es que no hay más preguntas de esta parte. Ya, vamos. Otro concepto que es importante a tomar en cuenta y que tal vez le salga en el crucigrama y que por cierto, está en la evaluación también y que, por cierto, también está en el examen final de unidad, que es un mol. Entonces tengan precaución, pónganse pil en esta parte. Un mol es la unidad con la que se mide la cantidad de sustancia. Les voy a poner un ejemplo y de ahí vamos a entender con mayor facilidad. Cuando yo voy por ahí al mercado, yo voy a hacer las compras de la semana. Véndame esa fundita de manzanas. $1 de manzanas deme, ¿ya? Y me pone 4 manzanitas. Voy allá donde otra señora y le digo, véndame esa fundita de peras. Y me puso 5 peras. Véndame esa funda de uvas. Y ahí me vinieron como unas 20 uvas. Las fundas son similares en tamaño, posiblemente. Las mismas funditas negras. Pero la cantidad de sustancia que hay en cada una es diferente. En una me vino 4 manzanas porque eran unas manzanas más grandecitas. En otra me vinieron 20 uvas porque eran chiquititas. En otra me vinieron 5 peras. Es un poquito diferente. Asimismo, el mol es una cantidad de sustancia que es un poquito variable. Una cantidad que se expresa y que va a variar la cantidad de masa atómica. Un mol de carbono va a pesar 12 UMAS, a diferencia de un mol de agua que pesa 18 UMAS. Es como que yo digo, una funda de carbono me vinieron 12 pepitas de carbono. Una funda de agua me vinieron 12 pepitas de agua. Está un poquito claro aquí qué es un mol o más o menos la relación en comparación. Ya. Entonces, así mismo yo digo, véndame una funda de pan. Me vinieron 6 pancitos. Entonces, el mol es más o menos una funda, la cantidad que puede ser almacenada en un espacio específico de sustancia. Y este que igual está puesto en el examen de final, presencial, para que ustedes tengan ahí conciencia de que tal vez les vaya a salir esta pregunta, el número de Avogadro. Avogadro fue un científico, un matemático, que realizó diferentes investigaciones. Él llegó a la conclusión de que hay algo constante. En el mol es cierto que pesa un poquito diferente cada cosa, que un mol de carbono pesa diferente a un mol de agua, a un mol de átomos de oro, a un mol de átomos de hidrógeno. Pero llegó a la conclusión de que a pesar de que pesan diferente, hay algo en común, que es la constante, el número de Avogadro. En toda sustancia, en un mol de cualquier sustancia, siempre va a haber este número que es 6.022 por 10 a la 23 partículas de la misma. Es como que yo diga, en un mol, que es una funda que les decía, de compras, siempre va a haber 6.022 por 10 a la 23 electrones de hidrógeno, iones de oxígeno, moléculas de agua, átomos de oro, pero siempre va a haber esta constante. A él le sirvió más que nada para los experimentos químicos, para poder ver que si había algo constante era la cantidad de elementos que había aquí adentro. Que cada uno pese diferente, que pese 12 UMAS, que pese 18 UMAS, no importa, pero siempre va a haber la misma cantidad constante. Por ahí, en la evaluación de unidad, les puede salir cuántos
¿Cuántas moléculas existen en un mol de agua? Les puede salir 6.022 como una pregunta. Otra que les diga 6.022 por 10 a la 23, esa es. 44, esa no es. Tiene que ser este numerito constante. Y yo tengo que recordar, aprender. Ahí sí es necesario anotarle en una esquinita, aunque sea este de aquí. Es constante y se nos pide si ustedes van a seguir más adelante alguna carrera relacionada con la química. O sea, dicen, perdón que lo interrumpa, usted lo que quiere decir que ese número no varía en nada. No va a variar nada. No, en lo que se trata de mol, moléculas y lo que está diciendo. Siempre que me Ok. digan número de Avogadro, va a ser este dato de aquí. Nada más va a Ok, variar. Siempre que yo vea esta palabrita Avogadro. ok, Lisa, gracias. Listo. Hasta ahí nosotros terminaríamos la parte de unidades de masa atómica. La siguiente clase tenemos que hablar sobre soluciones, pero vamos a dejar haciendo solamente una pequeña introducción a lo que es las mezclas. Y aquí sí les voy a preguntar a ustedes de forma voluntaria. Esto estaba por ahí en la actividad del foro. ¿Quién me pone un ejemplo? Perdón, Alonso. Algo quería preguntar, por cierto. Sí, licenciado. Estaba buscando eso que sacó 63. Aquí en la guía no está. Está todo lo que se explicó, pero eso de lo que salió los 63 al final, no veo por aquí por ningún lado. Estaba explicando de la guía mismo. Esa constante sí está, la constante que dice licenciado. Sí está, Lo de Avogadro sí está todo eso. o el ejercicio que No, Lisa, lo que le está hicimos. preguntando el ejercicio. Ya, El sí, ejercicio ese 3, ejercicio que es otro, porque en la guía solamente está sobre la molécula de agua y sobre la molécula del dióxido de carbono. Ah, sí, porque salió el de 63 y aquí no estaba ahí. No, ese ejercicio es diferente para que ustedes tengan algo extra, aparte de los que ya están en la guía. Ya, licenciado. Porque los de la guía usted ya le puede chequear y revisarle despacito, Sí. paso a paso, pero es el mismo procedimiento con el que hicimos ahí. Solamente Eso que sí estaba... está todo lo que nos explicó, está eso. Ajá. Pero estaba un poco pensativo por el otro que no estaba aquí en la guía. Gracias, licenciado. Le digo, solamente es como un bonus extra para los que se conectaron a la clase, tener otro ejercicio extra aparte de los que ya están ahí. Gracias, licenciado. Ya, no se preocupe, Alonso, por la pregunta. Ya, como les decía, ya como para finalizar y para dejar una introducción para la siguiente clase, esto porque está en la actividad interactiva, ustedes saben que es una mezcla, ¿no es cierto? Tal vez no pueda definirla directamente, pero sí puedo ponerle un ejemplo. Independientemente, homogénea o heterogénea, ¿quién nos dice una mezcla que ha realizado en su casa? Y yo, Lisa, A ver, Melissa. leche con café. Ya, leche con café. Melissa. A ver, Esa mezcla, ¿qué sería? ¿Homogénea o heterogénea? Tal vez pueda identificarla. Homogénea. Homogénea, Homogénea, homogénea. dice. Homogénea, ya. Homogénea. ¿Quién más nos ayuda con otro ejemplo de mezcla homogénea? Al realizar un pastel, Santiago. licenciado, te trae un pastel. Ya, un pastel. ¿Qué tenemos ahí en el pastel? Tenemos muchos Leche, huevos, leche, Ya, harina. huevos, pasas, leche, harina, azúcar. harina. Y Ya, no podemos fijar el momento que hacemos que no Polvo nos de entiende. hornear. Un Es perfume homogénea. Ya, homogénea. Ahora, ¿quién nos ayuda con un ejemplo de mezcla heterogénea? una ensalada, Una ensalada. ¿Qué hay en esa ensalada, Silvana? verduras, Verduras, limón, tomates, lechugas. Ya, tomate, lechuga, limón. La Pero diferencia podemos clara. especificar a simple vista qué contiene. Exacto, ahí viene lo importante. Ya me gané un punto, dicen. La gran diferencia es que una mezcla homogénea, homo, el término homo quiere decir igual y hetero quiere decir diferente. Una mezcla homogénea es algo que yo no puedo diferenciar a simple vista. Una mezcla heterogénea es algo que yo sí puedo diferenciar a simple vista. La fanesca, ¿homogénea o heterogénea?
Heterogénea. Heterogénea. ¿Qué diferencia hay? Se le puede diferir a los Ingredientes granos que contiene. Los ingredientes, los granos, Los el ingredientes. aguacate, la cebolla, lo que sea que está nomás puesto aquí, los platanitos, los huevos. Pescado. Eso. El canelazo, ¿homogénea o El heterogénea? queso. Homogénea. Homogénea. Yo Homogénea. no puedo diferenciar los componentes, pero ¿qué componentes sé que hay ahí? canela, naranjilla. Ya, canela, maracuyá, naranja, agua, azúcar, Y un poquito licor, de Trago. con piquete o sin piquete. Ahí le pregunto. Café, ¿homogéneo o heterogéneo? homogénea. homogénea. ¿Y qué Homogénea. componentes tiene? Agua, Agua y café. Azúcar, Agua y café. café, Come y bebe. agua. ¿Homogéneo o heterogéneo? heterogénea. Heterogéneo. Ya, y ahí veo piña, papaya, frutilla. Heterogéneo. Como ven, no han sido ejemplos difíciles. Ahora busquen los que están en su casa para que pongan en la actividad interactiva. Para que vean que ya hicimos la actividad número 1, ya hicimos la actividad 2 también, que ya están ahí los ejercicios, ya hicimos el coro de una vez. Ya no tienen que hacer nada, ya vayan a dormir de una Falta el vez. crucigrama. Con almendras. Heterogénea. Tenemos cosas que hacer, dice. Licenciado, homogénea sería leche, a ver, no, sería yogur, queso y frutas. También. Homogéneo. Yo Homogéneo. queso y frutas. Yo Heterogéneo. ahí veo el queso, veo las frutas por ahí, eso ya es heterogéneo. 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 Heterogénea. Claro, porque yo ya veo un montón de cositas. Solo hay que poner Claro. los ejemplos, no hay que basarse en las 55 palabras que dice ahí. En realidad, yo, para ser sincero, para estarme poniendo a contar las palabras, no le veo necesario. Las faltas de ortografía no suelo calificar porque luego les termino bajando más de lo que van a sacar. Entonces, no califico faltas de ortografía. Pero sí que sea comprensible. Por ahí a veces se les dice, ponga un párrafo de 2 líneas. O póngame la respuesta, ¿qué opinas sobre tal cosa? Opino que está bien. Ahí es cuando les bajo. ¿Qué dijo Demócrito? O ponga un ejemplo de cómo cuidar el medio ambiente. Apagar luz. Pero así, tan cortitos que digo, como que les estuvieran cobrando por palabra, apagar luz. Yo digo, está correcto, bien, como señales de humo. Ahí es cuando ya me pongo a estar viendo la cantidad de palabras. Pero de ahí no. Si es que hay alguna duda o pregunta final, podemos realizarla. Si no, para mí ha sido un gustazo poder verles. Y por favor, no se desconecten. Quiero tomar una fotografía para poder evidenciar que sí están los mismos que están en la lista. Más que nada. Pero, Licen, yo quería preguntar algo. Ya eso, pregunta mientras sonríe. Pero. Dígame, Margarita. Quería preguntar, Licen, yo no le entendí lo que dijo al último, por favor. ¿De qué? ¿Del canelazo o de qué parte? No, de lo que estaba diciendo, me confundí sobre los homogéneas y Es heterogéneas. homogéneas y heterogéneas. Homogéneas son Gracias. las mezclas en las que yo no puedo diferenciar las partes. Como por ejemplo, Líquidos nos dicen. por ejemplo, una limonada, un líquido. Ahí está el limón, más el agua, más el azúcar, yo no diferencio las partes. Heterogéneas son las mezclas en las que yo sí puedo diferenciar las partes. Por ejemplo, Ya, una Licen, parte. sí le entendí, Licen. Lo que pasa es que estaba un poco confundida con eso. Tenía mis dudas, pero sí ha estado bien. Gracias. No se preocupe que aquí estamos para aprender más que nada. Y si es que no hay dudas, yo creo que finalizaríamos la clase hasta ahí. O si quieren podemos estar chismeando de qué novela vieron hasta las 9, pero no le vería tanta utilidad. Si es que hay alguna duda más, dígame. Nos van a hacer un ejercicio para ganar extras. No, Licen, tenemos si es muchas que no cosas. tienen más dudas, para poner nos el- despedimos. Si es que tienen dudas, nos volvemos a conectar en el mismo link las personas que tengan dudas, porque nos falta menos de 1 minuto y se cierra el Zoom. Con el resto, nos vemos en 15 días. Con los que tengan Gracias, dudas, Licen. por favor, Gracias, Licen. mucho, que estén bien. Gracias, Licen. En el mismo link, la persona que tenga alguna Gracias, duda, Licen, le un buen habilito fin de enseguida, semana. por favor.